Participantes para que colaboren en la comunicación de la palabra del Señor. A mi hermano Alejandro Monroy que pase, y a mi hermano, vamos a ver, a mi hermano David que pase, por favor. Quiero que se traigan una silla cada uno y se van a sentar aquí arriba. Uno a mi izquierda, otro a mi derecha. Muy bien, siéntate aquí. Aquí a mi izquierda, por favor. Aleluya. Vamos a honrar la palabra de Dios tomándola. La palabra de Dios es más alta que nuestros pensamientos. La palabra de Dios es la semilla, es la semilla, es la semilla, es la semilla del Espíritu. Aleluya. Vendrá semilla a su vida espiritual. Semilla del Señor. Amén. Al abrir la Biblia vamos a ir a la voluntad del Padre, la voluntad del Señor. Aleluya. Diga conmigo: esta es mi Biblia. Soy lo que ella dice que soy. Tengo lo que ella dice que tengo. Y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Amén. Gloria a Dios. La carta a los Romanos, capítulo 8. La carta a los Romanos, capítulo 8. Carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En la Biblia textual, en el versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Jesús, el Mesías. Hasta allí llega. El resto del versículo, que en la versión 60 continúa, no está en la Biblia textual, la segunda sección. La parte que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, eso no está en la Biblia textual, es otra versión. Vamos al versículo 2. Leo en la Biblia textual: porque la ley del Espíritu de vida en Jesús el Mesías te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos a subrayar la mención de las dos leyes: la ley del Espíritu de vida, la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántas leyes hay aquí? Dos leyes: la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. En la versión 60 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cristo es Mesías, es la palabra Mesías. Me ha librado
de la ley del pecado y de la muerte. En la Biblia textual dice, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy vamos a enseñar la ley del espíritu de vida. El título es La ley del espíritu de vida. San Pablo es el autor de esta carta a los romanos. Los romanos, ¿por qué se llama así? A los romanos. Pablo escribe esta carta a los creyentes fuera de Jerusalén, esparcidos. El versículo 1 dice, y habla específicamente de los que están en Jesús el Cristo o el Mesías. David y Alejandro son dos individuos nacidos de nuevo, ambos. Primer fotografía de ellos, son nacidos de nuevo. Ellos están en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ellos están en Cristo Jesús. La ley del espíritu de vida es una de las leyes de Dios. La ley del pecado y de la muerte es una ley espiritual también. La ley del espíritu de vida es una ley espiritual también. La ley del espíritu de vida, Dios se la da al hombre nacido de nuevo. Es el hombre del espíritu. Es el hombre interior. La ley del pecado y de la muerte es una ley que está en los miembros de la naturaleza carnal de cada persona. Es una ley que está allí, es de naturaleza pecaminosa, se halla en los miembros de él, en los miembros de su cuerpo natural. Présteme toda su atención porque este mensaje es enseñanza. La enseñanza explica, la predicación inspira, la enseñanza explica. Estamos en la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida. Esta ley, en su título, por su frase, la ley del espíritu, tiene la palabra espíritu. Y esa palabra espíritu la vamos a emplear en diversos sentidos para asociándola o trayéndola también como verbo, no solo como nombre propio, sino como verbo. ¿Cuál sería el verbo? Espiritualizar. La palabra espiritualizar. Esto, qué bueno que usted está aquí porque va a aprender la ley del espíritu de vida. Voy a ir poniendo palabras que son conocidas por usted. En algún momento usted las oyó o las habló. Hoy vamos a ir a la escritura y el Espíritu de Dios es nuestro maestro y nosotros discernimos su palabra. Escriba la palabra espiritualizar. Espiritualizar. Que el Señor nos dé entendimiento en todo.
La ley del Espíritu de vida. Pablo escribe y dice que esta ley es la ley que me libró de la otra ley. Es una ley que cancela el poder de otra ley. Es una ley que cancela el poder de la otra ley. En ti como persona, dos leyes espirituales. Fíjate, ahí está la palabra espirituales, espiritual, espíritu, espirituales. Ya estoy en uso de la palabra espíritu, espirituales, listos. Pablo dice que la ley del espíritu de vida opera en los nacidos de nuevo. Es para los nacidos y nacidas de nuevo. Entra en operación esa ley. Cuando la persona no es nacida de nuevo, no está en operación esa ley. Cuando ya es nacida de nuevo, está en operación en él esa ley. Es tan poderosa esa ley porque es una de las leyes de Dios. Esa ley reduce a cero el poder de otra ley. El poder del pecado y de la muerte. El pecado y de la muerte son dos palabras donde haga de cuenta que el propósito de la ley del pecado y de la muerte es morir. Pero el propósito de la ley del espíritu de vida es vivir. Entonces hay un poder para morir y hay un poder para vivir. Pero cuando tú, Alejandro, naciste de nuevo, comenzó a operar una ley del espíritu. Una ley del espíritu. Dios, el Padre, te dio sus leyes y comenzó a operar en ti esa ley del espíritu al tú ser nacido de nuevo. Tienes acceso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comenzó a operar la ley que es tan poderosa que disminuye a cero el poder de tu naturaleza pecaminosa. Muy bien. ¿Por qué necesito a dos personas en esta enseñanza? Porque dos personas me es útil para hacer referencia y hacer relaciones entre ambas. Ambas son nacidas de nuevo. Pero viene un punto acerca de la palabra espíritu, espiritual y espiritualizar. Ambas no tienen el mismo nivel espiritual. Listos, miren. Las cosas en nuestro lenguaje requieren no solo de oír a alguien, sino a atender. Porque las palabras llegan y deben recibirse y el Espíritu de Dios nos ayuda porque alumbra nuestro entendimiento. Ambas personas son relativamente distintas en nivel espiritual, pero en condición espiritual son nacidas de nuevo. En nivel espiritual son distintas. En condición espiritual ambas son nacidas de nuevo. Pero en nivel espiritual, listos. La ley del espíritu de vida. Vamos a seguir leyendo. Este capítulo 8 es nuestra ruta. 3.
porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley, y es la ley de Moisés, fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto se lee así en la versión textual. Vea cómo el apóstol Pablo hace una diferencia, tanto en el versículo 1 como en el 4, dice, andar conforme a la carne, andar conforme al Espíritu. Amados hermanos, ustedes son la congregación que Dios me dio, y voy, como ahora, a traerles alimento e irles solidificando la ración, cada vez más sólida, 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 sólida. Hablar de conforme al Espíritu, vamos a ver otras versiones. Conforme al Espíritu, dice en la versión textual, conforme al Espíritu. Fíjese usted que en la versión 60 la palabra Espíritu está en mayúscula, en la versión textual está en minúscula. No nos vamos a meter en asuntos de ese orden, porque no buscamos en este tiempo qué está en minúscula y qué está en mayúscula. Ese no es el asunto, ese no es el objeto de esta reunión. Estamos tratando la ley del Espíritu de vida. Vamos a continuar leyendo. 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Vamos a escribir la palabra carne y vamos a desarrollar una familia de palabras. Carne, y vamos a poner carnalidad. Carnalidad. En la versión textual dice en el 5, porque los que viven según la carne, vivir, en la versión 60 dice, porque los que son de la carne piensan. Ahí está el verbo pensar. En la versión textual dice, tienen la mente, o sea, es el órgano, la mente es el órgano natural. Tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí está lo complicado, lo difícil de discernir. Aquí está ya el meollo, la parte profunda. Debemos saber que lo espiritual es primero que lo natural, y que lo espiritual es lo que maneja el orden de las cosas naturales. Diga esto conmigo: lo espiritual es primero. Diga esto otro conmigo: lo espiritual es antes. Son verdades espirituales. Lo espiritual es primero, lo espiritual es antes que las cosas naturales. Ahora sí, ¿alguna vez ha escuchado usted en esa camaradería unos con otros que alguien se le acercó y le dijo: no andes espiritualizando todo?
¿Alguna vez usted o yo, de hecho a mí me lo han dicho, muchas veces, este año me lo han dicho, ¿sabe? Ya llegamos a un día como hoy para saber si eso es positivo o negativo, espiritualizar las cosas. Y le voy a dar una buena noticia. Eso es positivo. Es positivo. Y los que me dijeron que no ande espirituando las cosas, no son espirituales. Y los que le dicen que no espiritualice las cosas, no son espirituales. Hermanos, debemos espiritualizar las cosas. ¿Listos? Porque les dije que les voy a dar alimento cada vez más sólido. Y aquí ya estoy moviéndome usando una palabra como verbo, pero también de pronto la leemos como nombre propio, de pronto como una palabra que califica algo o alguien, como un adjetivo. Cuando Pablo habla del hombre carnal, hay un órgano que es el lugar de identidad de ese hombre, y se le llama mente y es carnal. Cuando Pablo habla del hombre interior, es el hombre que está dentro del hombre físico, pero a ese hombre interior es el nacido de nuevo o nacida de nuevo. Ese hombre interior o mujer interior es el que espiritualiza todo. ¿Listos? Eso es lo que hace espiritualizar todo, porque su mente es espiritual. Su mente es espiritual. Es muy importante que esté en su cuaderno qué palabras estoy usando, qué palabras estamos leyendo y las palabras añadidas por las versiones que amplían nuestro vocabulario. El hombre espiritual espiritualiza todo. Es positivo y es correcto lo que hace el hombre espiritual. Porque el hombre espiritual sabe por ley divina o por las leyes de Dios que lo espiritual es antes que las cosas, que lo espiritual es primero, que lo espiritual es más real que lo natural. El Espíritu Santo es más real que tú, porque es espíritu. ¿Listos? Me siento muy a gusto alimentándolos. Me siento muy a gusto así, haciéndoles cariñitos, porque sé que estás aprendiendo. El Espíritu Santo es más espiritual, es más real que tú, porque es espíritu. Su mente es espíritu. El origen, pero como punto de partida, es espíritu. Eso no es congruente, o el otro hombre por su órgano que pertenece a su naturaleza, que es lo carnal, eso no es congruente con el otro órgano del hombre interior. El hombre carnal, vamos a ver, y estamos haciendo un esfuerzo porque
estamos leyendo en nuestro idioma en castellano y en inglés es mucho mejor la apreciación de la idea. Vamos a ver en el inglés aquí. Yo les pido que se inscriban en una escuela de inglés, aprendan inglés en inglés. Aleluya. En el versículo 5 dice: porque los que van en pos de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que van en pos del Espíritu, en las cosas del Espíritu. A ver, dame el versículo 2. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre, o sea, libertado, hecho libre, libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora dame el versículo 6. Dice: ser carnal, pero es mente carnal o carnalmente, es muerte. Pero ser espiritual, mente espiritual o espiritualmente, es vida y paz. Ahora sí, este es un versículo clave aquí en la ley del Espíritu de vida. Es el versículo 6. David y Alejandro son personas que han alcanzado ciertos logros en su vida natural. Por ejemplo, son padres, tienen familia, etcétera. Ya tienen ciertos logros en la vida, etcétera. Fíjense bien. Pero como son nacidos de nuevo, como ya son nacidos de nuevo, ellos tienen acceso a una ley, que es la ley del Espíritu de vida. Ahora ellos van a perseguir dos cosas a las cuales les da derecho esa ley. Quiero que me digas, Alejandro, una, y quiero que me digas, David, la otra. A ver, mis alumnos. Todo aquel que es nacido de nuevo, por esta ley, va a perseguir dos cosas. Va a perseguir, y la primera es, te la voy a decir para que la hayas más rápido. Vida. Y la segunda es paz. Paz. Dos cosas son las que uno persigue al ser nacidos de nuevo: vida y paz. Dígalas conmigo: vida y paz. La ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida nos concede vida y paz. Usted no conoce la vida de Alejandro, ni su círculo íntimo, ni sus relaciones personales o sociales, etcétera. Tampoco la de David. Alguien puede no saber dónde trabaja, dónde estudia inglés, dónde hace compras, dónde come fuera de casa, etcétera. Pero ellos quieren tener paz en su matrimonio. Quiero que se dé cuenta dónde estoy colocando la palabra paz. Porque ¿dónde la había puesto usted? ¿En el cielo?
Esa ley está en la tierra y es para los nacidos de nuevo. Quiero que se fije en esas dos palabras que hay en esa ley: vida y paz. Póngalas donde a usted le importen. ¿Dónde las pondría? ¿Cuántos las pondrían en su matrimonio? ¿Cuántos las pondrían en sus negocios? ¿Cuántos las pondrían en su casa? ¿Cuántos las pondrían? Bueno. ¿Cuántos las pondrían en su vida personal? ¿Cuántos las pondrían en su círculo familiar? Vida y paz, vida y paz. Diga conmigo, vida y paz. Es muy importante que leamos el espíritu de la palabra y la traducción al castellano no nos va a impedir alcanzar la palabra revelada, porque el Espíritu Santo es nuestro maestro en este momento. Dice el versículo 6 en la Biblia textual: porque la manera de pensar de la carne es muerte. Bajo la ley del pecado y de la muerte se alcanza la muerte. Bajo la ley del espíritu de vida, porque es poder, esa ley es tan poderosa que cancela el poder de la otra ley que está en mis miembros. Y esa ley del espíritu de vida me otorga vida y paz en mi matrimonio, en mi vida laboral, vida económica, vida académica, vida familiar, etcétera. Paz, paz. Ahora, cuando decimos la palabra ley del espíritu de vida, el argumento que se origina en nosotros es el siguiente: ¿por qué si está escrita esa ley y por qué si es divina, por qué entonces no percibo, no veo, no me llega vida y paz? ¿Por qué si está escrito? ¿Por qué si es ley? Si tiene ese carácter, ¿por qué si es de inspiración divina? ¿Dónde está la vida y la paz para mí? Y entonces la clave está en la palabra espiritual. Los que son espirituales son los que viven vida y paz por esa ley. Pero ¿qué es ser espiritual? Para muchos de nosotros el ser espiritual está relacionado con el ser nacidos de nuevo y ya. Ser espiritual, entonces aquí sí viene el caso cuando hay dos personas y yo soy una y la otra es alguien. Ambas son nacidas de nuevo, pero no tienen el mismo nivel espiritual. No tienen el mismo nivel de vida y paz. Porque la vida y la paz están en relación con el nivel espiritual que tienes. Porque eso es por ley espiritual, la ley de la vida y de la paz, la ley del espíritu de vida. Ahora, entonces la pregunta en cuestión es: ¿cómo me hago más espiritual después de ser nacido de nuevo? ¿O qué es ser espiritual y más espiritual? Y entonces
ambos compañeros, David y Alejandro, vienen conmigo y me dicen: Yo estoy orando todos los días. y Alejandro me dice: Yo estoy ayunando una vez a la semana. y David me dice: Yo hablo en lenguas antes de dormirme. fíjense bien. Y Alejandro me dice: Yo oro todos los días. ¿saben lo que está pasando? Véanlos a ellos como agricultores, llegan a sus campos, con eso que hacen le echan fertilizante a toda la parcela llena de surcos, pero oh fiasco, no hay palabra sembrada. Le están echando fertilizante a una tierra que no tiene semilla. Lo que te hace espiritual y más espiritual no es el abono o el fertilizante. Lo que te hace espiritual y el nivel de espiritualidad es la palabra que contengas. La palabra que contengas, la palabra que guardes. Ya estoy haciendo uso de varios verbos. La palabra que retengas, la palabra sembrada en tu vida. La cantidad de palabra sembrada es el nivel espiritual que tienes. Y entonces sí, vamos a ver la función del abono y el fertilizante. Ellos son agricultores, van a su parcela y le quieren poner fertilizante a la tierra sembrada. Y entonces es cuando, fíjate bien cómo se va a escuchar. ¿Se acuerdan que les dije que yo oro? Bueno, yo oro la palabra de Dios. Es mucha diferencia. Fíjate bien, lo que dice Pablo es muy profundo. Cuando entramos a los asuntos espirituales, son asuntos que tienen leyes espirituales. Son asuntos del hombre interior y la mujer interior. ¿Cuál nivel de palabra o cuánta palabra tienes en ti? Ese es tu nivel espiritual. Y lo que abones, quieres que quieres darle como una relación, un contacto tuyo a la palabra que tienes, a la palabra que tienes, a la palabra que tienes. La oración no es semilla, la palabra de Dios es semilla. Está dicha, declarada, es lo único que es semilla. Todo lo demás es un fertilizante, es un abono. Pero por favor, ¿quieres fertilizar? Hazlo sobre tierra sembrada, o sea, donde haya semilla. Eso te hace ser un mejor guardador del campo, de la tierra, de ti mismo. Es tu tierra, eres tú. Pero ya estás orando la palabra de Dios. Estás orando la palabra de Dios.
Bueno, estamos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. La manera de pensar del espíritu es vida y paz. Vida y paz. Vida, ¿dónde? Paz, ¿dónde? El dinero. El dinero no te hace espiritual, pero los espirituales producen dinero. Pon a una persona con vida y paz y fíjate lo que puede producir. Mucho dinero. Tiene dos cosas, vida y paz. Vida y paz. Vida y paz. Vida y paz. Mira, ¿a qué te suena la palabra vida y a qué te suena la palabra paz? Escúchalas con tu espíritu. Escúchalas con tu espíritu. Vida y paz están en la ley del espíritu de vida. Y Pablo habla de los espirituales y de los carnales. Versículo 7, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios. La ley del espíritu de vida es una ley de Dios porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo dice en inglés el versículo 8? ¿Cómo leemos en inglés el versículo 8? Y dice la palabra please, please, please. La carne no puede agradar a Dios. La carne es muerte. La muerte no agrada a Dios. La vida y la paz sí agradan a Dios. Los espirituales agradan a Dios. Los espirituales agradan a Dios. Espiritualidad de David. ¿Cuál es la espiritualidad de David? ¿Cuál es la espiritualidad de Alejandro? ¿Cuánta palabra tienen sembrada en sus vidas y son retenedores de la palabra fiel? ¿Cuánta palabra? Es la palabra lo que te hace espiritual. Es la palabra lo que te hace espiritual. Es la palabra lo que te hace espiritual. Muchos nacidos de nuevo traen el Diosito, Diosito en la boca. Y Diosito, y Diosito. Hermanos, las leyes de Dios son para activar el poder del espíritu de la ley de Dios, de cada una, y entonces el individuo espiritual vive o recibe vida y paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué un nacido de nuevo pudiera tener falla tras falla, tras falla, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso? Una causa principal es porque no tiene el Espíritu Santo. Es porque no tiene el Espíritu Santo. Otra causa principal es porque es carnal.
anda en la carne y eso tiene una dirección hacia la muerte. En lugar de vida y paz, olvídate de vida y paz, todo lo contrario, hacia la muerte y destrucción. Y Diosito esto y Diosito el otro. Dios estableció leyes y esas leyes no las puede violar. No las puede violar Él mismo. Son sus leyes por autoría y son leyes para el hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre que tiene palabra sembrada, la palabra eterna, la palabra del Espíritu, en niveles que aumentan, crecen y crecen y crecen y crecen y crecen. Es tan alto hasta donde puede crecer un hombre espiritual que dice Pablo que es capaz de discernir entre el bien y el mal porque ha desarrollado tiene bien desarrollados sus sentidos espirituales. Aleluya. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. 9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vivo a causa de la justicia. 13. Porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Se mantiene la línea de vida y paz, vida y paz, vida y paz. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cómo guía el Espíritu de Dios? Por la palabra de Dios, por las leyes de Dios. El Espíritu desea que cuando tú conozcas las leyes de Dios, les hagas caso. Es un deseo del Espíritu, les hagas caso. Es una batalla hacer que una persona atienda a una palabra. Acuérdate de los niños. Fulanito de tal, ya van 3, ya van 4, ya van 5. 5 veces que te digo y no volteas. 5 veces que te llamo y no vienes. Para la otra voy por ti. Bueno, pues eso pudo haber sido desde la primera. Esa es la batalla. El Espíritu Santo y sus leyes, y ve cómo eres en cuanto a andar en esa forma de pensar que está en las leyes espirituales. Tienes éxito si tienes palabra sembrada, si no, no vas a tener éxito. El versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
Estos son hijos de Dios. Aleluya. XVI. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerda, vida y paz. Vida y paz están asociados con la ley del Espíritu de vida. Muerte está asociada o asociado con la ley del pecado y de la muerte. Amén. Tanto Alejandro como David tienen la carrera espiritual por delante de crecer espiritualmente y desarrollarse espiritualmente. Todos. ¿Qué idea tienen ustedes y cada uno de que les venga vida y paz? ¿A través de qué? La vida y la paz solo vienen a través de la ley del Espíritu de vida. Solamente viene a través de la ley del Espíritu de vida. Quieren paz aquí, quieren paz allá, quieren vida aquí, quieren vida allá. Sujétense a la ley del Espíritu de vida. Sean espirituales. Sean espirituales. Los espirituales tienen mucha palabra, y saben abonarla. Oración, ayuno, esto más aquello, más esto más aquello, pero es porque ya tienen la semilla de la palabra de Dios. Y en cada situación ellos están en uso de sus sentidos espirituales hasta que alcanzan grados de discernimiento rangos muy altos, muy amplios. Saben discernir por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces andan conforme al Espíritu. ¿Y te acuerdas en el asunto de uso de una palabra? Andan conforme al Espíritu. Cierro y concluyo con esto. Espiritualizan todo. Fíjate, otra vez te traje esa palabra que de pronto tú la rechazabas. Espiritualizar todo. Los que andan conforme al Espíritu espiritualizan. Se sujetan a la ley de Dios, se sujetan a la ley de Dios. Cosas que hacen los espirituales son cosas que el Espíritu de Dios les sugiere. Son sugeridas por el Espíritu de Dios. Es consejero de ellos. Es ayudador, abogado, defensor. Es consejero, asistente. El día de hoy estaba en un banco y la ejecutiva me dijo, bueno, tiene que decirme si esto o aquello. Y yo le dije, permítame, déjeme hablar con mi consejero. Y ya, mi consejero me dijo esto, que hiciera esto y esto y esto. Espiritualizo las cosas. Uno oye al Espíritu de Dios. No se asusten con esa palabra, no se alarmen. Estamos trayendo alimento más sólido y debemos tener una dentadura, si no hay que ir al dentista.
porque es alimento sólido, porque somos espirituales, somos espirituales, mas nuestros niveles de espiritualidad allí ya son de distinto rango, unos menos que otros, unos menos que otros. Aleluya. Y que el Señor nos dé entendimiento en todo, en todo, en todo, en todo, en todo. Versículo 9 ya para concluir. Mas vosotros no vivís según la carne. Ya no viven según la carne. Espiritualicen todo, ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. En la Biblia textual dice, pero vosotros no estáis en la carne. Fíjense bien. Alejandro para mí no es un ausente en el cuerpo. Yo lo veo. Aquí está, es palpable, tangible. Es una persona física. Pero él, en su manera de pensar y en su manera de vivir, él es gobernado espiritualmente, ya no carnalmente. Esa es la parte compleja de leer en una versión clara y brillante y de comunicar, porque son escritos de Pablo y los apóstoles, hubo quienes dijeron son difíciles de entender los escritos de Pablo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Esa manera de pensar, esa vida carnal, insujeta a la ley de Dios. O sea, si ya no vivo según la carne, entonces, ¿qué otra opción tengo? Yo soy un nacido de nuevo. Esa es según el Espíritu, sino según el Espíritu. Es un nacido de nuevo que toma la palabra y la siembra, y la siembra, y la siembra, y la siembra. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. Diga conmigo, gracias Señor por tu palabra. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Tenemos acceso al poder del Espíritu Santo porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Señor, esta casa está empoderada y cada creyente es espiritual y estamos refiriéndonos al poder del Espíritu Santo en el creyente. Señor, este cuerpo es un cuerpo de creyentes nacidos de nuevo. Tú haces el llamado a que cada creyente tenga la palabra implantada en su corazón de una manera abundante. Una palabra que forma a Cristo, una palabra completa, una palabra que es completa. Se le ve cuerpo a esa palabra, forma a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque hoy, por tu espíritu de sabiduría y de revelación, nos hiciste crecer y madurar y desarrollar
en este campo espiritual. Señor, hoy quien está sujeto a la ley del Espíritu de vida tiene un camino lleno de vida y paz. Vida y paz a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, oh Señor. Señor, venimos a presentarnos con diezmos y ofrendas. Y por el poder de tu palabra, que es pacto para nosotros, tú dices en Malaquías 3:10 que tú abres los cielos y derramas bendición. Eso significa, Señor, que el acto de poder es que abres cosas tuyas y las depositas en cosas nuestras. Así que declaro, Señor, por esa palabra, que tú haces depósitos en nosotros